El ultrasonido, presentado por Ángela María Zapata y Emily Navarrete, presentado a Dianalice Mora, asignatura Medios Físicos. Es una onda de sonido de alta frecuencia que puede ser descrita por su intensidad, frecuencia y ciclo de trabajo, que entra al cuerpo y es atenuado por los tejidos por absorción, reflexión y refracción. El ultrasonido continuo se utiliza normalmente para producir efectos térmicos, mientras que el ultrasonido pulsátil se utiliza para efectos no térmicos. Se utiliza colocando una capa de gel conductor directamente en el área afectada y después acoplar la cabeza del equipo haciendo movimientos lentos, de esta forma circular en forma de 8, de arriba hacia abajo o de un lado para el otro, pero nunca puede quedarse en un solo lugar. En la técnica de aplicación hay unos parámetros del tratamiento con el ultrasonido, los cuales son la frecuencia, donde dice que la frecuencia se selecciona en función de profundidad del tejido a tratar. Para tejidos de hasta 5 centímetros de profundidad se utilizan frecuencias de 1 MHz y para tejidos entre 1 y 2 centímetros de profundidad se utilizan 3 MHz. En el ciclo de trabajo se selecciona en función al objetivo de tratamiento. Cuando el objetivo de tratamiento es aumentar la temperatura, se debe usar un ciclo de trabajo del 100%, o sea, continuo. Y cuando se desea obtener solo los efectos no térmicos del ultrasonido sin que se produzca un calentamiento de los tejidos, se debe utilizar ultrasonido pulsátil con un ciclo de tratamiento del 20% o inferior. La intensidad en la que se aplique el agente depende de los objetivos a tratar. Lo que quiere decir es que cuando el objetivo de tratamiento es aumentar la temperatura del tejido, el paciente debe sentir algo del calor alrededor de los 2 o 3 minutos de iniciar la aplicación del ultrasonido y no debe sentir que aumente las molestias en ningún momento durante el tratamiento. La duración. Se debe aplicar durante 5 a 10 minutos para cada área de tratamiento, que sea el doble del área del transductor. Lo que quiere decir es que si el área de tratamiento es de 20 centímetros al cuadrado y el área del transductor del ultrasonido es de 10 centímetros al cuadrado, la duración del tratamiento debe ser entre 5 a 10 minutos. Y si el área del transductor es de 40 centímetros al cuadrado y el área es de 10 centímetros al cuadrado, la duración del tratamiento debería aumentar hasta 10 a 20 minutos. En las aplicaciones clínicas del ultrasonido se dice que los efectos térmicos se utilizan principalmente antes del estiramiento de las partes blandas acortadas y para mitigar el dolor. Y en los efectos no térmicos se utilizan sobre todo para alterar la permeabilidad de la membrana celular, para acelerar la cicatrización de los tejidos. Los efectos biofísicos del ultrasonido, entre ellos se encuentra el efecto mecánico, que es el primer efecto que se produce en el tejido y ha sido llamado como micromasaje, debido a que las vibraciones sónicas causan compresión y expansión en el tejido a la misma frecuencia que el ultrasonido, conduciendo a variaciones de presión. Las mayores variaciones se producen en los límites entre dos medios diferentes. Esas variaciones de presión en los tejidos provocan cambios en el volumen de las células corporales, más o menos en un 0,02%. Cambios en la permeabilidad de las células y en la membrana tisular. El efecto térmico es el micromasaje de los tejidos que conduce a la generación de calor por fricción, siendo esta la acción más conocida de los ultrasonidos. La cantidad de calor generado difiere en los diversos tejidos y depende de las variaciones y de unos factores como el tipo de emisión, ya sea continua o pulsátil, intensidad, duración del tratamiento y coeficiente de absorción. Efectos biológicos. Estos efectos se consideran una respuesta fisiológica a las acciones mecánicas y térmicas que favorece la estimulación de la circulación sanguínea por la vasodilatación, la relajación muscular por la eliminación de las estimulantes tisulares, de las fibras nerviosas aferentes y depresión excitatoria de la actividad ortosimpática. El aumento de la permeabilidad de la membrana forzando el fluido tisular a través de esta, haciendo que el pH se haga más ácido. Y el aumento de la regeneración tisular, sobre todo con el efecto mecánico, el cual produce un flujo de partículas con un movimiento libre. Las contraindicaciones para el uso del ultrasonido. No se debe aplicar cuando hay un tumor maligno, en estado de embarazo, en los marcapasos o cerca de ellos, sobre los ojos, y no aplicar en trombosis venosa profunda, embolia y arteriosclerosis severa, y en los órganos reproductores. Precauciones para el uso del ultrasonido en inflamación aguda. Debido a que el calor puede exacerbar la inflamación aguda, dando lugar a un aumento de la pérdida de sangre, dolor y tumefacción, interfiriendo en la cicatrización y retrasando la recuperación funcional. En fracturas. El ultrasonido de alta intensidad puede afectar de forma negativa a la consolidación de las fracturas. En implantes de mama, no se debe aplicar ese método en pacientes que tengan cirugías debido a que puede ocasionar una ruptura en el implante. Evitar colocar el ultrasonido continuo en implantes metálicos y asegúrese de mover el cabezal durante todo el tratamiento. Así evitará causarle daños al paciente.
Efectos adversos del ultrasonido. El más frecuente es la quemadura, que se puede producir cuando se utiliza ultrasonido continuo de alta intensidad, especialmente si se utiliza la técnica estática, pero se corre con más riesgo si se aplica en zonas del cuerpo que presentan alteraciones de la circulación, la sensibilidad y con huesos superficiales. Lo que se debe tener en cuenta es que para producir el mínimo riesgo de quemadura en el paciente se recomienda mover siempre el cabezal del transductor y no aplicar ultrasonido de nivel térmico sobre áreas con alteraciones de la circulación o de la sensibilidad. Se recomienda reducir la intensidad del ultrasonido en áreas con huesos superficiales o si el paciente refiere un aumento de la molestia con la aplicación del ultrasonido. Tiempo de tratamiento. Las sesiones pueden tener una duración de 5 a 10 minutos y suelen aplicarse una vez al día. En las lesiones agudas se utiliza el modo pulsátil por un espacio de 6 a 8 días en sesiones diarias. En los problemas crónicos se utiliza el modo continuo a lo largo de 10 a 12 sesiones en días alternos. El nombre del artículo que escogimos es un estudio para evaluar el efecto del tratamiento con ultrasonido sobre los nódulos en pacientes con esclerosis múltiple, el cual nos dice que el ultrasonido ha demostrado beneficios antiinflamatorios y analgésicos en varias afecciones, como celulitis o eventos traumáticos, por lo cual se evaluó la eficacia de la terapia con ultrasonido en nódulos asociados con tratamientos de primera línea en pacientes con esclerosis. El objetivo del estudio fue evaluar los beneficios de dos terapias. La primera era ultrasonidos pulsados con dosis predefinidas en combinación con gel anticelulítica convencional y la segunda fue gel anticelulítica autoadministrada. En los materiales y métodos se inscribieron 22 pacientes con esclerosis múltiple durante 2013 y se aleatorizaron en dos grupos. En el grupo de control, los pacientes fueron tratados solo con gel convencional prescrita para celulitis y nódulos, mientras que en el grupo experimental el gel se combinó con terapia de ultrasonido. Los pacientes fueron tratados durante 10 semanas y seguidos 10 semanas adicionales, en las cuales se evaluaron 3 nódulos para cada paciente, en las cuales se medía el tamaño, dolor y enrojecimiento a las 0, 10 y 20 semanas. Como resultado se encontró una disminución significativa en ambos grupos, en tamaño, dolor y enrojecimiento en las 3 vistas. Más interesante aún, observamos una mayor reducción del dolor y el enrojecimiento en el grupo tratado con ultrasonido. Pero la diferencia solo fue estadísticamente significativa a las 10 semanas. Y por último, en la tercera vista no se detectaron diferencias entre los grupos de control y experimental, ya que ambos lograron los mismos niveles en las variables medidas.